tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos mi periodismo de vida con algunos datos importantes de los años 70, en donde el PRI gobernó México. Y bueno, para analizar si estamos arrastrando, o si no es que repitiendo muchos de los vicios con los que crecimos siendo priistas, incluso sin darnos cuenta de que lo éramos. Producto de la Revolución Mexicana, este partido decidió adoptar la bandera nacionalista de un país que se liberaba del yugo de un dictador, quien curiosamente, pues también pasó a la historia como uno de los más progresistas. Así como Porfirio Díaz afrancesó México, el PNR y los siguientes gobiernos priistas rechazaron todo lo extranjero para preponderar la imagen del revolucionario sombrerudo en traje de manta, que para ellos representaba al mexicano de pura cepa. Ese indígena aparece en los murales de Diego Rivera, esclavizado por los españoles, luego por los mexicanos afrancesados, y todo lo que representara el dinero, la piel blanca y la lucha de clases, donde por supuesto los que tienen más pues son los enemigos. Entonces, como en un acto de iluminación, el gobierno se da cuenta que la mejor manera de ganarse la simpatía de ese pueblo oprimido durante tantos años por un dictador, pues tan sencillo es abrirle los brazos como en los murales de Diego Rivera. No estoy diciendo algo menor, ¿eh? El gobierno encabezado por el PRI no piensa en que los pobres trabajan para llegar un día a tener el dinero que esos ricos que tanto odian sí tienen. No se me equivoquen. El gobierno crea programas de asistencia social para dar a todos lo apenas necesario para sobrevivir. El PRI empieza a educar a sus gobernados en la idea de que tienen que procurarles todo. Que una de sus funciones es regalarles lo que necesitan, no enseñarles, y proporcionarles las herramientas para obtenerlo. ¿Esto sería viable? No, hombre, en un país millonario, en un país de primera. Nosotros somos de tercera. Aquí no se exprime a lo mismo ni a los mismos. Aquí se exprime a los ciudadanos que pagan impuestos y a los que no, pues ahí los voy a mantener. En México, esos impuestos los pagan, deberían tanto los ricos como los pobres. Entonces, ¿cómo se le hace, no? Pues si nada más pagan los ricos. Y es que también el gobierno le hace creer a sus hijos pobres que solo los que más tienen son los que deben de pagar. Pero no, de manera indirecta también los pobres deberían de pagar. Y pagan, indirectamente pagan. Ahora, mientras el gobierno paternalista intenta hacer menos ricos a los ricos, los pobres no dejan de ser pobres. Al contrario, porque si el patrón cierra su fábrica porque el gobierno le quita las condiciones para seguir produciendo, pues ¿qué creen? Los empleados se van a quedar sin fuente de trabajo y van a acabar más pobres de lo que eran antes. Toda esta reflexión que estoy haciendo con ustedes, insisto, con otras palabras, con otra imagen, con otros discursos y con otros hechos, es exactamente lo mismo. Por eso he dicho, nada de que Andrés Manuel y la Cuarta Transformación. Esto suena a la época de Luis Echeverría, idéntico. Allá es cuando se empieza a arraigar la idea de que no puedes alcanzar tus sueños. Pero que siempre va a estar el gobierno para darte tu premio de consolación. En especie, o en una beca, o en una casa bien, bien chiquita, o en un litro de leche, o en un subsidio para que no pagues lo que verdaderamente cuesta la luz, el agua, la gasolina, el huevo, etc. Le procuran a la población el trato que se le da a un niño, impidiéndole que crezca y se comporte como adulto. La idea de esperar que el gobierno me mantenga se convierte en algo muy normal para ellos. Pero quiero tu voto a cambio.
quiero que estés conmigo siempre, quiero que me seas leal. Yo voy a ser tu influencia paternalista y ese es el mayor daño que se puede provocar en una sociedad. El Estado debe de generar condiciones óptimas para que la población se desarrolle, para que alcance plenitud, para que se vuelva autosuficiente. Así es que es muy diferente aplicar políticas de asistencia social en la temporalidad de un evento, como por ejemplo, un ciclón, un temblor, arrasan viviendas, y entonces resolvemos la situación y brindamos alimento, pero no es de por vida. Lo que necesitan los ciudadanos es una vida diaria, cotidiana. Tú los sacas adelante del momento de la crisis, pero eso no quiere decir que resuelvas la crisis de por vida. La protección daña a ciertos sectores porque disminuye el incentivo para trabajar. Volviendo a las personas absolutamente dependientes de dádivas, me decía una cocinera recientemente, no señora, yo vivo perfectamente y usted es la que está equivocada. Yo hoy vivo a toda madre. Hay dinero para mi papá que es de la tercera edad. Hay dinero para mí que soy mujer soltera. Y además hay dinero para mis hijos que no estudian ni trabajan. Señora, yo meto más dinero a mi casa que nunca antes. Así piensan. ¿A costa de qué? De su libertad. La protección nos daña, nos vuelve más miserables. No vamos a sacar a 40 millones de pobres con protección en ese sentido y servilismo. Vamos a ser más pobres. Este paternalismo le roba la dignidad al ciudadano. Lo encadena en una esclavitud voluntaria. Por eso yo le decía a esa cocinera, lo que tú estás perdiendo es tu libertad. Los vuelve, dispone de ti para alcanzar y mantenerse en el poder, aletargándose ustedes que aceptan eso de tal manera que terminas creyendo que el gobierno sabe lo que más te conviene y mata tu libre albedrío, tu decidir, tu libertad. Cuidado. Y no hay dinero que alcance para regalar, ¿eh? No hay. La única forma de sacar a México adelante y la que sería una verdadera cuarta transformación, no se engañen, es permitiendo que la población se desarrolle en libertad, tenga un alcance de plenitud y se vuelva autosuficiente. ¿Cómo? Dándole oportunidad de trabajo, dándole educación, vivienda, que pueda tener una buena casa, que sea una gente saludable y que desarrolle su oficio y pueda ser una gente libre y de bien. Immanuel Kant describió el paternalismo con claridad en 1793. Escuchen lo que dijo este hombre en 1793, ¿eh? Aplicable, al 2019 ahorita, con Andrés Manuel López Obrador. Kant decía, un gobierno erigido sobre el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como la de un padre hacia sus hijos, es un gobierno paternal en que los súbditos se ven forzados a comportarse de modo puramente pasivo, como niños incapaces que no pueden distinguir lo que es verdaderamente provechoso o nocivo. Eso es el mayor despotismo pensable. Ahora, en mi periodismo de vida, lo que nos queda por analizar es esto que te pregunto. ¿Es eso lo que estamos viviendo en una cuarta transformación con este nuevo gobierno? ¿O solo experimentamos paternalismo con el PRI en su momento, después de 76 años? Con un lapsus brutus ahí de 12 años, en donde las cosas tendieron a mejorar en algunos sentidos. ¿Qué rostro, qué nombre tiene hoy ese paternalismo? Yo te pido que lo pienses, no que te regalen
se siente bien, pero que te hagan sentir que solo sirves para ser regalado porque no tienes capacidad de nada, aguas, ¿eh? Eso es decirte, tú eres un inútil, tan eres un inútil que solo sirves para regalarte, pero no sirves para pensar. Y entonces solo sirves para pensar que yo soy el bueno. De eso vamos a hablar, mi querido Emilio. Es un programa muy duro este viernes, con trueba, pero pues hay que atorarle. Sí, claro, de esta transformación que se dio, como tú ya lo explicabas todo en este periodismo de vida, que se dio en la década de los 60, 70, cuando empieza pues este rompimiento social y que además empieza a ser como esta división clara de clases sociales. Idéntico, pues si no es nada. Y entonces ya chairos y fifís, pero nada más de aquel tiempo. Así, efectivamente, y que bueno, pues nos trajo muchas consecuencias y nos trajo un periodo importante de recuperación. No podemos decir que a lo mejor los gobiernos priistas fueron los mejores, pero sí después de eso, de alguna manera hubo también un camino que recorrer durante muchos años para salir del tercermundismo como nos conocían antes y que, bueno, pues prácticamente ahora parecería a que volvernos regresar, economía ¿no? emergente y ya volvimos al tercermundismo. Parece que eso es lo que realmente queremos hacer, regresar al tercermundismo, ¿no? Que ya ni siquiera existen los libros de texto. Miren, este espacio sí es digno de permitir reflexión. Posiblemente señalemos cosas que no te gusten o no estés de acuerdo. O seas de aquellos que crees que el servilismo y el paternalismo es lo que funciona en México porque por eso hemos estado educados. O solamente para eso. No, yo creo que podemos salir adelante de otra manera. Con Estado de Derecho, con oportunidad de trabajo, con inversión, con fortalecimiento de las empresas, con pago de impuestos, con otro sistema que no tiene que ver con este que parece Luis Echeverría encarnado en el cuerpo de Andrés Manuel. No, sí. Creo que vale la pena hablar de esto, del paternalismo, con José Luis Trueba, que siempre tiene una visión que no es visceral, es una visión histórica. Sí, y si alguien duda de algunos puntos que de repente se tocan aquí en ese sentido, pues léanse Vecinos Distantes de Alan Reading, hablando precisamente de la cuestión del servilismo que se utilizaba en aquellos años de, sí señor presidente, las horas que usted diga señor presidente, y prácticamente pues el hecho de estar llamando a don Fidel, a don de todos los del sector obrero, porque se les tenía que tratar de esa manera, porque de lo contrario pues había consecuencias, y ese era el servilismo del de que hablaba. Pues hoy eso y mucho más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Listo, Carlos Armando? Listo, Fer. ¿Sí? Ya terminando la semana. Ya terminando la semana, hoy viernes. Les voy a pedir, tengo que tomar un vuelo de avión en unos momentos, entonces, pues ahora sí que vuelo. Pero les encargo el tema, les encargo el programa, el público de ¿Qué tal, Fernanda? Merece esta información muy, muy aterrizada, muy desmenuzada. Cualquier duda, por favor, que escriban, que aquí estamos para solucionarlo. ¿Te parece? Sí. La invitación a que se queden con nosotros hasta la 1:00 p.m. Pues ahí está, les encargo, ¿eh? Aquí estamos al pie del cañón. Tienen herramientas para sacar esto adelante. Aquí estamos. ¿Estamos? Sí, Fer, claro que sí. Por favor, muchas gracias. Hasta el lunes, en punto de la hora, pie derecho. Empezamos. Gracias por continuar con nosotros y por acompañarnos en este viernes 15 de marzo. En nombre de la titular de este espacio, como decía, Fernanda Familiar, yo soy Emilio Valles Vidrio y vamos a estar juntos hasta la 1:00 p.m. y todo el equipo que hace posible ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a comenzar ahora con Gonzalo Oliveros. Gonzalo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Emilio, Carlos, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de viernes, en donde pues obviamente tendríamos que hablar, hoy vamos a hablar de redes sociales, ¿les parece? Entonces voy a hablar con ustedes de redes sociales de ligue. Para aquellos que no quieren pasarse la sola en el Vive Latino o no quieren pasar a su puente sin que pase agua por debajo de su puente, pues entonces voy a hablar de diversas formas de ligue. Ya hemos platicado aquí que desde hace algún tiempo ya se sabe cómo utilizar el internet para
citas amorosas y para todo tipo de ligues, ¿no? Hablamos aquí en su momento de la famosa red Ashley Madison, hoy ya desaparecida, y esto porque pues se dieron a conocer algún hacker que estaba enojado con que su novia le pusiera el cuerno en Ashley Madison, dio a conocer la lista completa de los usuarios de esta red de infieles. Pero así como Ashley Madison, pues existen otras como Dating y algunas cuantas más. Que de hecho estas redes que les digo que son más que aplicaciones, son portales que se utilizaron durante algún tiempo, son más utilizadas por baby boomers y Gen Xers, pero de la última etapa, que por exennials o millennials. Como que los que buscan un nuevo amor lo tratan de hacer dependiendo de la edad en la plataforma. Hay muchos señores ya de la tercera edad, de adulto en plenitud dirían en algún otro momento, que ven más fácil poder utilizarlo en su tableta o poder utilizarlo sin tener que hacer swipes y este tipo de cosas, o poder buscarlo de manera muy paciente a través de su computadora. Entonces este tipo de portales van más por ese lado. Luego, y recuerden estos portales para lo que voy a platicarles en un rato. Luego, pues por supuesto que están las aplicaciones, ¿no? Ya hemos hablado aquí, por supuesto, de Tinder, ya hemos hablado de Happen, ya hemos hablado hasta de Grindr y Scruff, hemos hablado de todas. Pero ¿qué les parece si hoy hablamos de Seeking? Así, Seeking. ¿Qué es Seeking? Bueno, pues ya si la vida te trató muy mal, pues llega un momento en donde pareciera que hasta la prostitución se vale. Perdón que lo diga así, pero hay de casos a casos. Seeking tenía hace algunos años, el nombre completo era Seeking Arrangements, buscando arreglos. ¿Y de qué trataba este portal? De lo mismo que trata ahora, solo que se escuchaba un tanto cuanto escandaloso y trataron con Seeking de bajarle un poco la carga, pero no. A ver, si yo lo que quiero es un rapidín, o lo que quiero es una relación, pero con otro tipo de compromiso, no un compromiso amoroso, sino un compromiso, pues, que sí sea por lo menos constante, pero no que tengas que vivir conmigo, de eso trata este portal. Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel económico y dependiendo de, pues por supuesto, del tipo de lugar en donde viva, pues tengo el arreglo. Entonces, vamos a suponer que vamos a poner a Vid Gutiérrez, que es nuestra productora. Entonces, tenemos a Vid Gutiérrez, que está aquí enfrente de nosotros, y que de pronto dice, yo ya me cansé de vivir una vida en donde tenga que estar trabajando todos los días en 8 horas, entonces yo mejor voy a poner aquí que soy una mujer que está en sus 30s, que tiene medidas 90, 60, 90 y que es de tez morena y que tiene estas características físicas, y que me gusta beber en sociedad y que puedo fumar como chacuaco, en fin, pongo todas mis características físicas y pongo una serie de fotos. Entonces después de tener mis características físicas y las fotos, lo que termino por hacer es decir, yo soy así y busco a un hombre, y puede ser aquí, busco un hombre que sea una relación formal, busco un hombre que sea una relación de amor de unas horas, o busco un sugar daddy. Sí, así como lo escuchan, busco sugar daddy. Y entonces uno también se puede ver, pues yo soy un sugar daddy, mi reina, y estoy en mis 70 años y pues la gente cree que ya estoy como aguado, pero no, la verdad es que estoy en plenitud del poder, pues poder sexual, ¿no? Y entonces, lo dije poder sexual, sí, pero lo vuelvo a repetir. Entonces, de esa manera, comienzo yo a buscar, a poner mi perfil, y entonces empiezo a decidir quién sí y quién no, a partir de esas características, y ya, pues si en mis 60 y mis 70 años no da, pues ahí entonces busco mujeres que estén en sus 20, sus 30, o hasta en sus 40, y da igual al revés, puedo ser una cougar, y entonces digo, pues ¿saben qué? No quiero una relación en serio, pero tampoco quiero contratar un cinturita. Mejor aquí tengo a mi amigo, que ya lo conozco y que ya puedo interactuar con él y veo que puedo tener una relación, que esa relación puede llegar a algo más. El éxito que está teniendo Seeking es enorme, pero sigue siendo muy callado. Y sigue siendo muy callado pues porque hay obviamente buenas conciencias que dicen, ay,
Eso es como prostitución, y podrían tener algo de razón, ¿no? O sea, si al final de cuentas yo digo, a ver, yo te doy mi comprensión y mi cariño y salgo contigo y te presto mi oreja y te presto mi hombro y te presto la tecla de mi teléfono celular para que puedas hablar también conmigo, pues a cambio de una lanita, sí se vería como algo más, ¿no? Sí se vería como que más bien me están invitando a transitar por the wild side. ¿Será? Si hay alguien que nos esté escuchando, Emilio, Carlos, y que haya participado en Seeking, pues sería un buen momento para que nos lo diga en nuestras cuentas, ¿no? Por lo pronto que lo diga en Geoliveros y que lo diga en QTF y nos diga su experiencia. En una de esas yo estoy siendo muy mal pensado y no estoy viendo las grandes posibilidades que tiene. Y hay alguien que haya encontrado el amor sin cadenas y sin compromiso. Si es así, pues ya saben cómo podernos decir toda la información para la gente que nos escucha en esta estación de radio y específicamente en este programa llamado ¿Qué tal, Fernanda? Por lo pronto, pues pasen un extraordinario fin de semana del Vive Latino. Ya la próxima semana les platicamos cómo estuvo el regreso de Caifanes, que va a tener una serie de sorpresas y va a estar también en la conmemoración de Santa Sabina, entre algunas cosas que va a haber en el Foro Sol durante este fin de semana. Gracias, gran viernes. Gracias, Gonzalo, por la información. Sí, pues quien tenga oportunidad, por cierto que el metro va a estar abierto hasta muy noche aquí en la capital del país, precisamente por parte de los eventos que se van a llevar a cabo este fin de semana, 16 y 17 de marzo en el Foro Sol, evento del Vive Latino, en donde pues se habla precisamente de los diferentes escenarios de este festival, y como decía, está Caifanes, pero también está Carlos Santana, está Fobia, El Gran Silencio, Intocable, muchas más bandas que van a estar tocando y que van a compartir escenario, y que, bueno, pues precisamente para que no haya fallas, el metro va a estar abierto hasta el final del Vive Latino 2019. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más que compartir aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No se vayan. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Estamos de regreso a través de los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Este viernes 15 de marzo del 2019. Gracias por continuar. La invitación a que se comuniquen con nosotros, a que nos escriban a través de @vallesbi si quieren en este contacto, o hacerlo a través de @QTF, escribirnos pues, con las opiniones, con los comentarios. Mi querido Armando, te saludo con gusto. En Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Carlos-Armando 8. ¿Otra vez? Carlos-Armando 8. 8, ok, ahí está para que lo... Y aquí mi estimado José Luis Trueba, él no tiene Twitter ni le gusta. Sí tengo Twitter. ¿Ah, sí? Ya ¿Ya les tienes? hice caso y por culpa suya tengo un Twitter. Venga. No me lo sé. Bueno, entonces Ahorita te busco. vamos al No rato. lo sé, soy un retrasado mental. Mi mamá no tomó ácido fólico y mira, ve lo que pasó, ya lo tengo. No, es Trueba Lara. Trueba Lara, arroba Trueba Lara. Sí, ¿Así? @Trueba Lara. Ok, con bueno. T mayúscula y L mayúscula. Ok, @Trueba Lara, para Sí, que ese entonces... es. Y si no, escriban. pues ahí le escriben ese señor de mi parte. y Sí, nos le dicen, saludan. oigan, usted no nos podría proporcionar el otro, Exacto, le el del piden otro. el mío y a lo mejor él sí se lo sabe en un descuido. Bueno, ahí lo buscan a José Ahí Luis me Trueba buscan. Lara. Ya tengo Twitter. Historiador, escritor, periodista, editor, profesor, investigador universitario. Y hoy, decía Armando, me costó mucho trabajo el tema de hoy, porque había como como desgajarlo para entenderlo. claro, que había que entender. Y a mí lo primero que se me vino a la mente es entender que la vida, como dice la canción, la vida es una tómbola. Tómbola. ¿No? Y en donde a veces te tocan premios grandes, pero también te tocan premios de consolación. ¿Ves? Hay premios de consolación. Mira, yo creo que una manera fácil de entenderlo, te la voy a poner, es re fácil. Mira, te voy a contar de cuando yo estaba en la primaria y ahí lo vas a entender clarito. Cuando yo estaba en la primaria, tenía una profesora que estuvo conmigo 4 años en la primaria. Una vieja horrible, horrenda, igualita a la Coatlicue. No, falda de serpientes, 2 culebras en vez de cabeza, pechos caídos, mala como la fregada. Bueno, todavía me levanto en las noches gritando, ahí viene la señora Spammer, man. Bueno, pues la señora Spammer, o la Coatlicue, como quieras decirle, de vez en cuando
con cierta regularidad, le daban unos como bochornos nacionalistas, como euforia nacionalista, una cosa un poco rara ahí. Y nos decía, se nos quedaba viendo y decía, a ver, escuincles horribles, ustedes sabían que la bandera de México entró en un concurso intergaláctico de banderas y ganó el segundo lugar. Claro, después de la de Francia. Y luego espetaba. Y también hubo un concurso de himnos. Y el de México, con todo y la estrofa del guerrero inmortal de Zempoala dedicada a Santana, también ganó el segundo lugar, obviamente después de la Marsellesa. Duda. ¿Dónde fue el concurso? ¿Cuándo fue? ¿Con qué reglas? ¿Quién fue el jurado? ¿Quiénes eran los jueces? Sí. ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de que la bandera mexicana era la segunda más bonita, siendo que las africanas parece que las diseñó Bob Marley? Digo, no, de veras. Sí, te pones unas rastras ahí compradas en Coyoacán, te echas un churro y sacas una bandera africana y quedas a toda. ¿Quién fue ese concurso? El chiste era muy chistoso, porque como estábamos fregados, como siempre perdíamos, pues se inventa un concurso donde nosotros ganamos un honroso segundo lugar. Y la historia registra este concurso. Yo les he preguntado a todos los que me topo, bueno, no, eso es mentira, mucha de la gente con la que me topo, sobre este concurso, y sus profesoras se los cuentean. Pero no solo eso. Como es una historia donde siempre perdemos, tienes que inventar que esa derrota en realidad es una victoria. Y te dan tu premio de consolación. ¿Cómo se manifiestan los premios de consolación en este caso? No en un concurso inexistente, sino en una frase célebre bastante babosa. O digna de decir, no, pues sí. Por ejemplo, llegan los gringos. Le dan en la maceta al general Anaya en Churubusco. Sale el general Anaya, se les queda viendo a los gringos y le dice, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Tú dices, no, pues sí. No, pues digo, no, nada más que fuera por eso, porque si fuera por otra cosa, sí sería sospechoso. O sea, no sé si se den cuenta, la frase es por demás babosa. Digo, es como si yo dijera, si mi abuelita estuviera de cabeza, pues sería alcancía. Sería alcancía, pero no, o sea, no, es un problema rarísimo. O sea, no cala. La de Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. No me digas, nunca se me hubiera ocurrido. Es decir, yo ahorita agarro, te escupo y tú te enojas. Yo diría, pero pues ¿por qué se enoja? ¿Por qué? Y tú me respetas la frase de Juárez. Es decir, es un país donde perdemos inexorablemente y tenemos que ir creando, a nivel de historia, una narración donde, aunque perdamos, ganamos. O sea, la historia, a lo largo de nuestra historia como mexicanos, a lo largo de nuestra historia como culturalmente, vamos acomodándose, se va acomodando esa historia de acuerdo a la conveniencia para no sentirnos tan mal. Exacto, porque aunque pierdas, ganas. O sea, es como la derrota frente a los españoles, pero hicimos llorar a Hernán Cortés. Exacto, o sea, a la hora de la hora chilló allá en un álbum ahí en Popotla, ¿no? Pero no solo chilla Hernán Cortés, en el castillo del Chapultepec los niños héroes se la rifan. O sea, se avienta con la bandera. Con la bandera y todo. O sea, pasan una serie de cosas que tú dices, oiga, joven, que ya bájele, ¿no? ¿No cree usted que está un poquito pasadito esto? En realidad es un consuelo que nos dan. Como es un país de muy escasas victorias militares, muy escasas, como es un país que nunca logra amarrar y siempre pierde, pues tenemos que inventar una estética, una narración donde la derrota es una victoria. ¿Por qué razón? Porque fíjate, si siempre somos derrotados, tiene que haber alguien que nos salve. Porque si no fuéramos derrotados, pues no necesito salvavidas. Esa derrota se convierte en la justificación de cualquier cantidad de locuras. Es decir, Porfirio Díaz dice, como esta bola de derrotados están bien primitivos, bien salvajotes, pues yo tengo que civilizarlos, viva el progreso, viva la modernidad y vamos para adelante. Si hay todos estos tronados,
yo, PNR, pues ya tengo a quien redimir. Y así podemos ir continuando la historia hasta la semana pasada. Bueno, no sé cómo va esta semana. Me he negado a leer los periódicos esta semana, pero va igual, ¿no? O sea, Pero entonces estamos hablando de que toda esta reescritura o más bien este concilio histórico tiene que ver con la herencia de la Revolución Mexicana y todo el gobierno nacionalista. Exacto. Tiene que ver con una necesidad de mantener a un grupo social, de preferencia numerosísimo, lo más amolado posible. Pero con la certeza de que, aunque esté perdido, va a ganar. Mira, ve los murales. Los murales y la pintura de los nacionalistas es un ejemplo. Tú llegas a ver cualquier mural y ¿de qué se trata? Había una vez unos indígenas que estaban bastante fregados, pero llega la maestra rural y los redime. Había una vez unos de la tienda de raya que estaban igual de fregados y llega Zapata y los redime. Había una vez unos proletarios que estaban igual de amolados y llega Flores Magón y los redime. No importa que Flores Magón se hubiera muerto antes, que la maestra rural no supiera ni escribir ni leer, pero hay una noción de salvarnos. ¿Por qué es importante esta noción de salvarnos? Porque hay una paradoja en la sociedad moderna que no alcanzamos a resolver. Por un lado, está un impulso democrático, ¿voy bien? Por otro lado, hay un gran impulso igualitario. Vamos, hasta somos iguales ante la ley. A ese grado hemos llegado, y lo digo en serio. Y por último, hay una sociedad brutalmente competitiva. Entonces, ahí hay un choque inexorable. Si ustedes y yo somos iguales, ¿por qué somos tan diferentes? ¿Por qué a mí me va bien y a ti no? Claro. ¿Por qué yo tengo más que tú? ¿Por qué tú siempre pierdes y yo siempre gano? Bueno, todo esto es mentira, ¿eh? Yo normalmente pierdo de todas, ya ni el billete de lotería compro, pero no importa. ¿Cómo le hago para compensarte a ti por haber sido derrotado en esta competencia? Pues hay muchas maneras y que funcionan en distintos ámbitos. Mira, nada más te presento uno para que te eches un trompo a la uña, para que se echen el trompo a la uña. Pensemos en la educación. La educación no es una gracia pública. La educación es un espacio de competencia. Y lo digo absolutamente en serio. Cuando tú entras a la escuela, la teoría es que vas a competir con tus compañeros para destacar un chirris y saber más que tus compañeros. Y así te la vas llevando hasta que haces un posgrado o te ocurre un milagro. ¿Muy bien? Sí. Bueno. ¿Qué hacemos con los burros? Los que no van a destacar. A los que tatita Dios no les dio el suficiente cacumen. O a los que son analfabetos y redentos. Muy fácil. Creamos una educación paralela. Por ejemplo, tú vas en Tlalpan. ¿Tú sabes qué quiere decir Tlalpan en náhuatl? No. Calle del amor fugaz. No, no es cierto, lo acabo de inventar. No, lo acabo de inventar. Perdón, se me acaba de ocurrir. Perdón, respetable público. Me ganó. Okay. Pero bueno, vas en Tlalpan. ¿Y qué ves? Hotel de paso, estación de metro, puesto de tacos de suadero y universidad. No sé qué hay más en Tlalpan, si universidades u hoteles de paso. Esto puede querer decir solo dos cosas. Uno, que la lujuria va a la baja y la educación, hombre, anda hasta arriba. Hasta el máximo. O que esa educación está rara. Está rara. ¿Por qué digo que está rara? Porque es una escuela en la que tú entras. No hay examen. Y el chiste es que tú pases. En muchas escuelas funciona una suerte de olimpiada inversa para premiar a los alumnos. Me explico. En las olimpiadas hay un deporte que no sé cómo se llama, que consiste en poner un palito. Entonces hay un chango que corre y brinca el palito. Y el chiste es que cada vez ponen más alto el palito. No es el de la garrocha. Salto de altura, ¿no? Salto de altura. Eso, salto de altura. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que los muchachos que son analfabetas, burros y descerebrados destaquen en la escuela? Pues vamos bajando el palito cada vez más.
Y lo vamos bajando y bajando y bajando hasta que se vuelven unos burros irredentos. Ejemplos. En una universidad hoy, hacer una tesis es poco menos que un insulto. Basta con que te sientes durante cierto número de años y pagues tu colegiatura a tiempo. En una universidad de hoy, el sistema de calificaciones es tal que reprobar es de un grado de dificultad que vale más que ni lo intentes. Es decir, vale más llevártela tranquila y Sí, pasar. porque condenan al maestro a muchos Exacto. trámites y cosas. No, y deje eso, si reprueba el alumno o el maestro se pone necio de que aprendan algo, como los alumnos evalúan al maestro y deciden o no su permanencia, pues el profe ni que estuviera baboso Para reprobarlos. para reprobarlos o exigir. O sea, es como dispararse al pie. Exacto. Entonces, ¿qué dice? No, pues usted es un puro genio. Resultado final. Cada día el nivel de las universidades baja. Cada día el nivel de calificaciones aumenta y cada día la calidad es menor. Lo que voy a decir no es de relajo, sí es serio. El nivel educativo promedio de una universidad mexicana es equiparable al de Rhodesia. Es un país de África ahí rarísimo, pero tienen una ventaja sobre nosotros. Tienen rinocerontes, jirafas y otras cosas padrísimas. Nosotros ni eso Ni eso. llegamos. Es decir, ¿qué hacemos? Ten tu título, ve a luchar por la patria, no importa que seas un burro. Y lo mismo ocurre si creas 1000 universidades nuevas, donde nadie estudia y pasas por aplausómetro, donde entras por sorteo. No sé si me estoy Sí, explicando. sí. Vamos Eso a- es un problema serio. Vamos a retomar este punto, que hay aspectos muy importantes, muy interesantes. Y a mí me consta justamente de una universidad en la que yo alguna vez llegué. Y uno de los elementos ahí, de los puntos que te decía es, no se permite reprobar al alumno. Sí, así es. ¿por Sí, qué? no se permite. Bueno, vamos a una pausa Órale. y continuamos hablando con José Luis Trueba. Volvemos. Porque paga. Estamos con José Luis Trueba, platicando sobre Sobre los premios de consolación. Y bueno, Entonces- entonces, parte de lo que nosotros culturalmente estamos viviendo también, decía Armando, decíamos ahorita, es una cuestión, por ejemplo, de lo que sucedió con la revolución, pero además se ha desencadenado en otros ámbitos. Decías el de la educación. De la educación. Hay un premio de consolación para el más burro, que es el título. Me da igual si es una universidad de poca monta, pero tú tienes derecho a tener un título. El único problema es que detrás de ese título no hay nada, pero tú lo tienes. Tú lo tienes. Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Sí. Y ahí queda súper claro, ¿no? O sea, tú puedes ser niño privilegiado y estar en una escuela pública. Ajá, en la pero, Roma. Ajá, en la Roma. Pero tú siempre vas a ser más que el niño morenito. Y cuando te vas a la escuela privada es donde perteneces a tu estatus. Y entonces después te vas a encontrar al niño boleándote los zapatos. O sea, Sí, y lo vas a tener que bajar en el tranvía en Álvaro Obregón. Eso es un hecho triste. Pero fíjate que el asunto no tiene que ver con la pobreza. No. La gente supone que la gente es burra porque es pobre. Bueno, eso lo supone la izquierda. Nosotros pensamos otra cosa. Nosotros pensamos que la educación está al alcance de cualquiera. Pero a ver, ahí Es parémonos cosa ahí. de ponerse a chambear de veras, no entrar a la Olimpiada Inversa. Porque si tú quieres ir a la UNAM, se vale. ¿Quieres entrar al Colegio de México? Hombre, pues nada más pasa el examen. No te preguntan cuánto gana tu papá. Te preguntan cuánto has leído, cuánto has estudiado. No si sabes ir a marchas, no si sabes gritar consignas. Es un asunto de saber. ¿Cuánto te va a costar? Nariz. Nada. Entonces, la pobreza no está ligada a la ignorancia. El que diga eso es claramente un ignorante. Porque supone que por el hecho de ser pobre puede ser Va a ser ignorante, y eso no. entonces le da su premio de consolación, un título que tiene el mismo valor que el papel higiénico usado. Pero a ver, ahí detente un poquito. Es que así se ha vendido la historia a lo largo de nuestros años en diferentes ámbitos. Claro. Más allá de la educación, de lo que tú decías, por ejemplo, en el mismo cine, en la época de oro del cine nacional,
Pepe el Toro era ignorante porque era pobre y él se jactaba de decir, pues es que soy ignorante porque soy pobre, pero no por eso se tienen que aprovechar de los pobres. Y entonces era el reflejo, o es el reflejo de una cultura que nosotros empezamos a comprar. Pero fíjate que ahí hay un premio de consolación más. Pedro Infante es pobre, está molado. Se le quema el torito. Esa escena es preciosa. Al camellito le mocha las patas. No, el son tranvía. brutales. Bueno, les pasa de todo. Chachita no tiene una tumba donde llorar. La cita es textual, ¿eh? Pero ellos tienen un premio que los pone por encima de los fifís. La vecindad es un lugar de la cuatitud. Es un lugar donde todos somos re buena gente, menos el mendigo este que está en la cárcel al que le saca el La vecindad, ¿no? En la mesa. Exacto, porque hay un momento en que ellos tienen un premio de consolación. Somos más cuates. Es decir, en el fondo, ¿quién quiere tener dinero? ¿Quién quiere tener un Mercedes? ¿Quién quiere vivir en una casa propia habiendo tanto cuate suelto? Pero además te venden este aspecto de la felicidad. Ah, claro. O sea, el ser pobre eres más feliz que el ser rico. Termina siendo amargamente triste, solo, y por eso te vas a sentar a la vecindad, a la mesa de la vecindad, porque eres rico. Sí, Claro, pero fíjate qué curioso. Esa felicidad del pobre es un premio de consolación. Porque en la pobreza, y lo que voy a contar es neta, hay un texto maravilloso de Orwell, cuando él cuenta cuando es pobre en París y en Londres. Y Orwell dice 3 o 4 cosas que vale la pena traer a colación para entender este premio de consolación. La primera, ¿qué dice Orwell? La pobreza te resta la capacidad de pensar cosas abstractas. Es decir, si eres pobre, quieres un pan, mano. ¿Por qué? Porque el hambre está perrísima. Y no te cuestionas nada más. No, eso de pensar en el amor. No, bolillo. Tampoco puedes pensar a largo plazo. Porque tu problema es tan brutal que nada más piensas de aquí a solucionarlo. Es decir, si yo fuera bien requete pobre, tú llegas y me dices, mira, te doy ahorita 10 varos. O te doy pasado mañana 100. ¿Qué prefieres? Pues 10. No hay a largo plazo porque mi problema es tan urgente que ya está. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero es tan importante para ellos que si no lo tienen son pobres y son infelices. A ver, esa tónica, ¿esto que estás diciendo? A ver, Es ¿esto que estás horrible. diciendo? Sí. Porque eso sustenta a muchos gobiernos. Esos pobres, como están tan amolados, con lo que tú les des, tienen para seguir adelante. O sea, estos premios de consolación son despensas en ese momento. Tinacos, una bolsa de tarjetas, naranjas, tu boing y tu torta, mataraca incluida, un sistema para que vas a marchas y te voy dando puntos. Claro. Tú escógele. O te pago por día de marcha, te pago por día de bailar encuerado. O te doy tu premio de consolación una vez que tengas un cargo político. Eso sí, bueno, eso sí, tú eres el que acarrea a los más miserables. O sea, ya eres menos. Se ya va miserable. subiendo, pero también hay No, un escalafón, en la ¿no? miseria hay clases sociales. Sí, claro, Perdón también, que lo o diga, sea, hay códigos hasta en los perros hay razas, ¿no? ¡Oso! Ahora sí van a decir cosas horribles. Pero mira, entonces, ahí hay otros premios de consolaciones que tienen que ver con la sociedad. Porque esa felicidad que le planteamos al pobre está reñida con una pobreza atroz que es reivindicada por un lado como una felicidad y por otro lado compensada por un sistema político. Pero no solo eso. Hay un premio de consolación que a mí me da mucha risa, que son las cualidades que la gente no tiene o que sí tiene, pero parece que no tiene. Perdón que diga algo tan enredoso, pero así es. Miren. Cuando yo estaba estudiando en la escuela, era muy claro que había algunos alumnos a los que el profe claramente le decía, fulanito, ¿qué? La industria de la construcción te requiere.
vete de albañil, mano, porque mira, aquí no la vas a hacer. O definitivamente tu mamá no tomó ácido fólico, de niño te le caíste, ¿verdad? Y te diste un mal golpe en la cabeza, o para acabar pronto eres re estúpido. En una sociedad democrática e igualitaria, yo no puedo decir la verdad. Aunque ese que está enfrente de mí no rebuzne porque no da el tono, yo no le puedo decir burro. ¿Muy bien? Porque se pone de a peso. No parezca burro y yo le dé un premio de consolación. Invento la corrección política. La corrección política te da todos los premios de consolación para cada uno de tus problemas. Por ejemplo, si naciste enano, perdón que diga una palabra tan fea, hoy no se dice así. ¿Cuál es tu premio de consolación? Yo te voy a decir, Emilio, tú tienes retos de estatura. Ya no eres enano. Te lo quité el problema. Ya no eres cojo. Se me acaba de ocurrir otra como la de Tlalpan. No la voy a decir. No, venga. Hay una balona michoacana, no se sabe la renga. No. Dice, ay amigo, vaya a saber que una renga enamoré. Ella me decía que coja, pero falta no le hizo el pie. Ahorita me acordé, perdón. Es preciosa, es una balona michoacana maravillosa. Bueno, pero entonces, si tú eres cojo, yo ya no digo que eres cojo. Digo que tienes una capacidad diferente. ¿Qué sucede? A cada cosa que tenemos como un impedimento, como un problema, yo voy creando un lenguaje que te da el premio de consolación de no ser el que eres. Por ejemplo, si eres requete bruto, yo digo, el señor Valles Vidrios, no crean que es burro. Lo que pasa es que solo ha desarrollado su inteligencia emocional. Si el señor Valles Vidrios, además de burro, por ejemplo, resulta analfabeta, yo no digo que tenga eso, yo digo que tiene potencialidades que aún no ha desarrollado. No sé si lo notes. Ajá. Yo ya con todo esto, resulta que tú eres rechicho. Como por ejemplo cuando analizas algo, ¿no? Que no dices el error está, sino hay áreas de oportunidad. Exacto. Sí, claro. O sea, ya nadie mete la pata, todos tenemos áreas de oportunidad. Yo por eso ando por el mundo ya quitado de la pena. Lo burro se me quitó, lo panzón se me quitó, lo pelón se me quitó. Yo ando feliz por el mundo, no me faltan virtudes. Sí, dice Rafa, no somos tercermundistas, somos economías emergentes, ¿no? Exacto, ya ni eso somos, ya ni del tercer mundo. Es decir, hay una consolación ahí en la corrección política. ¿Qué trata de hacer esa consolación? Te dice, tú no eres un pobre diablo, aunque lo seas. Oye, pero este es un mercado que era virgen y que empezó a ser campo fértil para los de cómo ser exitoso en 12 pasos, ¿no? Cómo hacerte rico con un lápiz. Exacto. Ando terrible. Los hilos de oro del éxito y exacto. ¿No? Lea usted este libro y por esa necesidad cultural ese vacío cultural que tenemos. Exacto. Porque todos esos libros te dan todo aquello que nunca vas a poder tener, pero te puedes consolar. Porque fíjate qué curioso, ahorita que dices lo de la superación personal. Cuando tú entras a una de estas cosas de superación personal, ocurre un milagro. Nunca falla. El que falla eres tú. Por ejemplo, tú dices, yo ya me vi en mi yate siendo asaltado por un barco de piratas ninfómanas en bikini. Por ejemplo, digo, una petición ahí menor. Entonces, si tú no tienes barco, si no llegan las piratas ninfómanas en bikini y no te violan, no es que el método esté mal, es que no lo visualizaste bien. El que estás mal eres tú. El que estás mal eres tú, porque el método está bien. Entonces la gente lo sigue con una precisión absoluta, aunque sea lo más descabellado, porque necesita que le den un premio de consolación. Híjole, señor, pero esto estamos entrando al asunto también, por ejemplo, religioso. Ah, claro, hay religiones de consolación. O sea, no. La Santa Muerte es una religión de consolación, perdón que lo diga. Y San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, como es de causas ya absolutamente perdidas, ya cuando no te queda más,
pues te vas en el metro cargando tus San y ese viernes que toca, no me acuerdo cuál es tu 28 de cada cada 28 mes. de cada mes, ahí vas cargando tus San Es como Andrés. y ahí la vas llevando. Pero fíjate que además de esto, el único problema es cómo le haces para no verte derrotado. ¿Qué premio de consolación te doy para que no te veas así, derrotado? Lo que voy a contar es de pésimo gusto. Tenemos pero un minutín ya. Juro que lo hago. Yo antes iba a un centro comercial, la Galerías Insurgentes, y me gustaba sentarme enfrente de una tienda que lamentablemente quebró. Se llamaba Impostors. Vendían puras cosas falsas. Es decir, vendían bolsas Luis Courtier, Chillón. Luis Chillón. vendían relojes Courtier, trajes Hugo Boss, y entonces entraba la gente y salía con su bolsa falsa, que era igualita a la verdadera, y estaba feliz. Pero si no le daba para esa, se podía ir a los puestos ambulantes de afuera. Si no le daba para el puesto de ambulante de afuera, se podía ir al mercado de la esquina. Si no, se podía ir a la garra. El chiste es que a la hora de la hora tuviera su premio de consolación. Porque si no hubiera consolación, capaz que la gente no aguanta. Ese es el problema. Cuando dejan de darnos nuestro entretén, luego nos da por enojarnos. Yo voy entonces a que me consuelen. Pórtense bien. Muchas gracias, mi querido José Luis. Nos escuchamos el próximo viernes. Órale, Aquí, y ¿sale? platicaremos de Don Benito. De Don Benito Juárez, ¿no? Órale. Vale. Dale. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más, no se vayan. Esto es ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos a ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a platicar con Juan Manuel Esquivel, director de cine, diseñador de producción, director de arte, director creativo y artista visual. Y ahorita estamos hablando del cine mexicano, mi querido Juan Manuel Esquivel. ¿Cómo ves? Muy bien, pues gracias primero por la invitación. Y bueno, pues es que precisamente de lo que el tema más o menos que venía a colación hace rato, pues estábamos hablando también de que el cine en México, aunque todavía no se vuelve industria, sí se ha vuelto parte de esta, digamos, globalización, ¿no? De cómo se ve y de cómo se vende ahora el cine, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo que vino mucho a colación es la película de Roma, en cómo se vendió, en cómo se hizo, en cómo se premia una película mexicana y cómo se premia un director mexicano por la industria, digamos, si no la más importante en la industria, pues que ha hecho del cine algo espectacular, ¿no? Y precisamente parte de este problema que tenemos en México es que solo películas como lo que hizo Cuarón, que es muy loable, aunque a mí la verdad no me encanta la película, pero él tenía un objetivo, vender su película, ponerla en un nicho y decir México está aquí. Para esto también yo creo que todo lo que es lo que llamamos industria de cine o de espectáculo en México, aún no llegamos a eso. El cine en México está en un atraso porque tenemos 1000 trabas para llegar a ser una industria. No funcionamos como industria porque el cine se hace de una forma y se hace para determinada gente. Y lo ven ahorita con las películas que son de comedia, estas películas muy banales y muy... O sea, ¿el simples, cine es ¿no? selectivo? No, se ha hecho selectivo. Se ha Porque hecho creo selectivo. que el cine sí es para todo el mundo. El cine, de hecho, esa es la idea de que sea para todo el mundo. Pero se hace selectivo por los temas y por la forma en que se muestra. Por ejemplo, hablando ahorita de estas películas de comedia, estas películas llegan al mercado, digamos, bueno, no se pueden decir marcas, pero Sí, bueno, sí. se llega a Cinépolis, a estas exhibidoras, y se venden a granel. Y la gente cree que ese es el cine que hace México. Estas películas de comedia, de no sé, pirures contra no sé qué, Ajá, este tipo de películas. O un remake del Sí. Gran Calavera. Exactamente, entonces todas estas películas son las que llegan, pero hay un cine mexicano que llega a festivales, hay un cine mexicano de más calidad que no llega a esto. ¿Por qué? Porque los exhibidores creen que no se venden estas películas, las que se llaman de arte, y venden estas películas que dicen, es película palomera, la vas a ver un fin de semana, 2, 3 fines de semana. Entonces la gente cree que el cine mexicano, el público en general, tiene solamente acercamiento a este cine,
y va y es el cine que consume. Y ellos pues dicen, bueno, estas son las cifras, esta película vendió tanto, entonces es un éxito. Pero una película que no llega y que no tiene distribución para llegar a un cine comercial, al final no se ve. Entonces la gente, ¿cómo puede uno comparar cuando te venden una mercancía y la ves en todos los lados? Y lo mismo pasa con Avengers y este tipo de películas. Cuando se estrena, no hay sitio para películas más. Fíjate, ahorita lo que estabas diciendo hace un rato, y justo con lo que hablábamos del tema de los premios de consolación, decía por ahí, leía yo, que un director decía que no hay nada, que es como una mentada de madre el que te digan, es que eres, lo tuyo es el cine de culto o el cine de arte. Y entonces ya lo ves como separado, ¿no? Sí, digo, en los Oscars nos interesa, tu película está padre, pero lo tuyo es cine de culto y lo tuyo es cine de arte. Entonces ya como que el premio de consolación es no nos interesa. Eso es lo que sucede de repente a lo que tú te estás refiriendo, ¿no? Sí, claro, y de hecho yo tengo la visión de que el cine es para todos y para todos los gustos. El problema es que la gente que lo exhibe y que lo pone cree que el público es homogéneo y que es igual. Y que estas películas las tienes que ver porque las tienes que ver. Y te las chutas porque te las tienes que chutar. Y el otro cine que llaman de arte es para poca gente, o intelectuales, y yo creo que no. O sea, hay películas que hemos llevado a veces a comunidades que llamamos como de arte, y son interesantes. La gente acude a ver el cine. El cine tendría que ser un espacio para todos, y las películas también para todos. Digo, así como las películas de los Almada, que en algún tiempo se llamó que eran churros, también es alabante que ellos hicieron cine mientras no se hacía cine en México. Y ellos hicieron más películas que cualquier director ahora, ¿no? Sí, no. Entonces, es saber que hay públicos. Y lo que en México no se hace es también un estudio de públicos. Se cree que solamente una película la tiene que ver todo el mundo. Pero sí hay espacios donde la gente podría ver y tener acceso a estas películas. Y el ponerles etiquetas también hace que la gente, precisamente esto que acaba de decir, ¿no? De que, es que es de culto o es una película de arte. Y digo, bueno, es que es igual, simplemente cuenta una historia diferente y tiene una visión diferente. Pero no tiene que ser para diferente gente. Ahora, no es fácil, o sí, hacer una película en México, o sea, en cuanto a el dinero, en cuanto a las oportunidades, en cuanto a las facilidades, o sí. Lo que pasa es que no es se ha vuelto un negocio no redituable para el productor. El productor invierte en una película, él pues piensa en el material, el público, bueno, lo que va a hacer para su película. Pero hay dos trabas en México que son muy fuertes, que es el distribuidor y es el exhibidor. Una película que se hace, dices, bueno, ya la terminé, ¿o dónde la exhibo ahora? Por eso es también importante esto que pasó con Roma, porque Netflix dijo, bueno, ustedes exhibidores, yo ya me salto ese paso. Yo la produzco, yo la exhibo y yo la vendo. Y en México, cuando se hace una película, se tiene que buscar después un distribuidor, que es el que va a poner nuestra película en todos los cines. Y el exhibidor que también dice, ¿sabes qué? Esta película no me sirve porque este fin de semana llega Avengers. Entonces prefiero tener 30 salas con garantía de que va a estar llena una película que nadie te conoce o tal. Entonces esos son los dos problemas. Pero la producción en México se ha superado inclusive. Hay producciones muy buenas, ya se puede producir con muy bajo costo, los equipos también para grabar y todo eso era lo más difícil, rentar un equipo. Ahora se puede grabar hasta con celular, ¿no? Claro. Entonces, y hay películas que se exhiben así de concursos, ¿no? Ya hay un concurso de un festival, que se llama FICMA, que me invitaron como jurado el año pasado, y es hacer películas con pues sea una tablet, un celular, y tiene este valor. Al final es un lenguaje cinematográfico y va dirigido, cuenta una historia al final, ¿no? Entonces la gente que lo vea, lo importante es contarle una historia, no tanto lo que venda. ¿Y calidad? Sí, calidad. Digo, el problema es ahorita grave para el cine mexicano es la distribución y el lugar donde se va a exhibir. Bueno, tenemos ya poco tiempo. Te hago dos preguntas. Una nada más. Lo de Netflix que decías. ¿Cómo ves el futuro del cine entonces?
Pues yo creo que es una oportunidad también, porque no tendría que estar peleado Netflix con las salas normales. Y Roma lo hizo de alguna forma, presentó en salas normales la película y en canal de televisión. Creo que no habría problema, simplemente hay que poner como las bases. ¿Qué quieres ver? ¿Dónde se puede ver? El cine al final es un lenguaje para observar en cualquier espacio. Obviamente se disfruta más en una pantalla que en una de tele, ¿no? Uh-huh. Oye, y cuéntanos que vas a tener un taller, ¿no? Un taller. Sí, el día de mañana iniciamos con un taller de diseño de producción para stop motion. El stop motion, para la gente que no lo conoce, es hacer animación con muñecos. Muñequitos. Que es lo más básico. El cine empezó así, con movimientos de paso por paso. ¿De plastilina? No, de todos los materiales. Se puede hacer con muñecos, con tela, con toda esta forma. La idea es para jóvenes, para enseñarles que el cine se puede hacer muy simplemente, se puede grabar con celular. Y este taller les voy a dar un curso para que sepan crear un escenario, tener un personaje y empezar a crear cine. Es un taller de 4 semanas, son todos los sábados. Estamos en Zamora, en número 14, en la colonia Condesa. Y empezamos el día de mañana, el costo es de 1,500 pesos, la verdad es que es muy, muy económico. Y pues bueno, toda la gente que nos quiera... ¿Edades? Buscar, desde 14 hasta los más grandes, quien quiera ir. Porque sí doy cursos también para niños, que es distinto. Y bueno, la gente puede acudir, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, nos llamamos Cinematlán, en lugar del cine. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales que tenemos, y ahí les damos la información, y el curso empieza el día de mañana a las 10 de la mañana. Muy bien, muchas gracias Juan Manuel Esquivel por platicar con nosotros. Juan Manuel Esquivel, director de cine, diseñador de producción. ¿Nos repites los datos? Sobre todo, ¿dónde te pueden localizar? Tu Twitter o tu teléfono. Sí, doy un teléfono, para un WhatsApp es 55 52 52 03 39. Y bueno... A ver, más despacito, para que yo lo pueda apuntar. Para que... Porque si no puede captar el teléfono, menos puede hacer muñequitos. Entonces, despacito, dice. Despacito. Slow motion. Es 55 52 52 03 39. Ahí me pueden mandar un WhatsApp. Y bueno, nos encuentran como Cinematlán, en lugar del cine, en redes sociales. Y ahí tenemos todos los datos para que acudan mañana. La verdad es que se van a divertir. Es un curso muy práctico y es en una entrada y poner un pie en el cine. Pues muchas gracias. Gracias, Juan Manuel Esquivel, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuántos seguidores tiene ya, Trueba, en menos de 10 minutos? Sí, 300 más. Ya está. Ya, los Vengadores. Qué bueno, eso porque está buenísimo. Siempre te felicitan en la cuenta de QTF. Si cada seguidor te depositara $1 a tu cuenta, ahorita mira, nos ahorita invitarías a ya desayunar. para el cine. Para el cine. Ya, y si me depositan 5, me apunto en el curso. Vamos a la pausa, continuamos. Esto es ¿Qué tal, Fernanda? No se vayan. Bueno, vamos a continuar con más información, con más contenido, aquí a través de ¿Qué tal, Fernanda? Vamos con los hilos de Polán. Rafael Polán, ¿cómo estás? Andas en Italia ahora, cuéntanos. Querido Emilio Vallesvidrio, qué gusto platicar contigo de nuevo, reportándome desde Italia. Y pues, ¿qué te parece si para aprovechar el tiempo retomamos rápidamente la historia que dejamos pendiente la semana pasada, que es la historia de Alejandro Magno, esta historia que me habían pedido desde hace mucho tiempo? Y es una historia bastante larga y por eso pues decidimos irla contando poco a poco, ¿verdad? Entonces, a ver, nada más para retomar rápidamente lo que habíamos platicado la semana pasada. Yo les había dicho, en resumen, pues cómo fue que él nace, cómo recibe su padre un país de pues casi de pastores y él los vuelve una potencia militar. Y cuando Alejandro nace, bueno, él se va desenvolviendo como un guerrero, como un filósofo, porque su padre le contrató a la mejor educación. Y al final, pues bueno, hay una pelea entre ellos cuando Filipo, que era el padre de Alejandro, decide casarse y lo expulsa del reino, lo manda al exilio. Y en esto nos quedamos la semana pasada. Y bueno, para retomar la historia, te cuento que pues, Filipo II eventualmente perdona a Alejandro, lo invita de nuevo a la corte y durante un evento asesinan a Filipo II. Y Alejandro tenía 18, 19 años de edad y él
pues le encuentra el trono de rebote, pues no se esperaba a nadie eso. Inmediatamente todos los pueblos que Filipo había conquistado se rebelan. ¿Por qué? Porque un niño de 19 años pues no les iba a mandar, no iba a ser su líder. Y Alejandro hace lo que su padre le tomó 20 años, ¿eh? El papá de Filipo les contaba la semana pasada que pues él encuentra unas minas en Macedonia y este pueblo que él tenía, que era un lugar que era invadido constantemente por los tracios, los tribales, los ilirios, bueno, él les da estructura, les da armas, todo el dinero que él encuentra, estas riquezas pues de estas minas, las empieza a invertir en su pueblo, les da leyes, en resumen los vuelve una potencia militar, una potencia económica. Y pues bueno, tras su muerte los demás pueblos dicen, de este niño no va a hacer nada, pero Alejandro, lo que a su padre le cuesta, no sé, 20 años, él lo hizo en 20 meses. Vuelve a conquistar a todos los griegos, a toda la gente que se le rebeló y le da la espalda. Y pues al final ellos se ven obligados, por así decirlo, a nombrarlo hegemón, que quiere decir que él era el líder de los griegos. Y él como líder de los griegos promete liberarlos del yugo de los persas. Y entonces empieza a viajar por las polis griegas. Recordemos que Grecia es un poco complicado porque era una serie de ciudades, ¿no?, que se llaman, o las conocemos como polis griegas. Y estas ciudades, a pesar de que tenían el mismo idioma, la misma religión y los mismos dioses, tenían diferentes leyes, diferentes estructuras de vida. Entonces era muy complicado porque entre ellas no se soportaban, ¿no? Es muy famosos algunos conflictos como la guerra entre Esparta y Atenas, por ejemplo, ¿no? que lleva a la guerra del Peloponeso. Y bueno, el punto es que Alejandro logra imponerse ante todos ellos, empieza a viajar por las ciudades griegas y todas lo aceptan, algunas de manera obligada porque él las derrota y otras porque ven que pues, es una persona y hay una supremacía de parte del pueblo de Macedonia y pues se tienen que someter, ¿no? Y de estos viajes que hace hay una anécdota muy famosa, que es cuando Alejandro, que recordemos, Emilio, que pues Alejandro era un filósofo. Alejandro había sido discípulo de Aristóteles, que Aristóteles había sido discípulo de Platón y Platón de Sócrates, ¿no? Entonces nos habla que Alejandro, bueno, era no solo un gran estratega por todo lo que le había enseñado su padre, sino un gran filósofo, y esto lo vuelve un ser especial. Y la anécdota que te comento es cuando él, en un viaje, conoce al filósofo Diógenes de Sinope. Él era un cínico, él vivía en un barril acostado. Y el historiador y filósofo Plutarco nos cuenta que Alejandro se acerca a él, filósofo a filósofo, y le dijo: soy Alejandro el rey. Diógenes, pídeme lo que quieras. Y Diógenes, que estaba tirado en el suelo, sin posesiones, sin nada, sin que le deslumbraran los títulos ni las cosas materiales, le dijo: que te quites, que me tapas el sol. Esa es la petición que Diógenes le hace. Los hombres de Alejandro se escandalizan, sacan las espadas, pero Alejandro les pide que se aparten y se pone a filosofar con Diógenes. No sabemos qué hablaron porque fue a solas esta conversación, pero este carácter de Alejandro, esta chispa y este ingenio, se ve en muchas anécdotas. Quiero contarte algunas de las más famosas. Por ejemplo, la batalla del río Gránico, que es la primera vez que se enfrenta directamente ejército a ejército contra los persas. Alejandro llevaba entre 25,000, 29,000, exagerado 30,000 hombres a la conquista de Persia, que Persia era un imperio sumamente grande y poderoso. Y Alejandro, el día que llega a esta batalla, el día que él tiene que enfrentarse a ellos, que no puede posponer más la lucha porque tiene que demostrar pues su hegemonía como líder de los griegos, él tiene que atravesar un río y sus generales le recomiendan que lo haga de noche, que lo haga por sorpresa y ataque el campamento persa para desorganizarlos. Alejandro pasa todo un día estudiando el campo de batalla y le dice a sus generales: duerman bien, que atacamos en la mañana. Y sus generales, hombres experimentados, le dicen que eso los va a poner en una situación difícil, pero Alejandro les dice: ustedes háganme caso, que mañana vamos a ganar la batalla y fácil.
Y eso pasa, al final, en la mañana cruzan el río y a pesar de que agarra a los persas descansados, les gana. Y les gana porque Alejandro nota algo que nadie más había notado, y es que el sol estaba saliendo de espaldas a ellos. Eso quiere decir que cuando los persas lo vieron venir, tenían el sol de frente y esa pequeña ventaja les dio la victoria. Entonces esta anécdota nos habla mucho del carácter de Alejandro y cómo él improvisaba en el campo de batalla, pero además él peleaba con sus hombres. Estaba siempre en la primera fila y hombro con hombro los acompañaba a la guerra. En cambio, el rey de Persia, cuando se da cuenta que habían perdido esta batalla, él decide mandar a sus mejores hombres, manda a un hombre muy famoso llamado Memnón de Rodas a enfrentar a Alejandro, que eventualmente, Alejandro logra ganar y luego él decide ir personalmente con sus ejércitos. Pero mientras este rey de Persia, Darío III, avanzaba, pues con todo su séquito, con sus esclavos, con la gente que la atendía, con su esposa, con sus hijas, todo un espectáculo, Alejandro viajaba conquistando pueblo y al final llega a Egipto, los libera de los persas y los egipcios lo coronan faraón. Y ser faraón de Egipto, que es una tierra muy mística, muy mágica, no era cualquier cosa, Y así llega pues la famosa batalla de Gaugamela, quizá la más impresionante de la Grecia antigua, en la que se enfrentan el rey de Persia, Darío III, que era llamado el rey de reyes, y Alejandro IV de Macedonia, Alejandro Magno, que llega como señor de los griegos y faraón de Egipto. Y para que te des una idea de lo dispar que fue la batalla, te digo, Alejandro ha de haber llegado con exagerado 30,000 hombres, y Darío en la batalla de Gaugamela tenía 10 veces más, o sea, eran demasiado la diferencia. Por eso te digo que es una de las batallas más impresionantes de la antigüedad, y eventualmente esta historia nos va a llevar a cómo es que Alejandro, o el cuerpo de Alejandro, terminó aquí en Italia, que es de donde les estoy llamando, pero mira, ya se nos fue el tiempo otra vez. Pero ¿qué te parece si la siguiente semana, el próximo viernes, a la misma hora, les llamo y les cuento el final de esta historia? Yo voy a seguir aquí por Italia todavía unos 10 días más y les cuento, cómo fue que termina el cuerpo de Alejandro en Italia, o al menos eso es lo que muchos historiadores piensan, que el cuerpo de Alejandro Magno terminó acá porque no se sabe cómo fue que su tumba, es más, no se sabe dónde está su tumba, no se sabe dónde está su cuerpo, y por ahí se ha ido rastreando, y para muchas personas, incluido yo, creo que está lo dejamos aquí, pero recuerden que todas las historias que cuento las pueden leer en Twitter, y me encuentran ahí como @RafaelPoulain, y en Instagram pueden ir siguiendo este viaje, y en cada ciudad que me paro les cuento historias, anécdotas, datos curiosos de las ciudades. En Instagram me encuentran como Rafa Poulain. Y ahora sí, mi querido Emilio, pues aquí dejamos esta historia. Te mando un saludo, un abrazo, un saludo a todos en cabina, a todos los que nos escuchan, y nos escuchamos la siguiente semana. Claro que sí, con muchísimo gusto, mi querido Rafael Poulain, siguiéndote por estos viajes que estás haciendo y en las ciudades clave donde nos estás presentando pues historias relacionadas precisamente con el contexto en el cual se vive en estos lugares enigmáticos. Y por supuesto, pues ahora que estás allá en Italia, te vamos a seguir porque tienes todavía por ahí 2 o 3 ciudades más programadas. Gracias, Rafael. Y nosotros, si les parece, vamos a una pausa, me quedo Armando. Regresamos. También yo también ya recibí 6 nuevas peticiones de... Yo 5. Espero que los que no tienen foto no sean bots. Bueno, ya nos daremos cuenta. Bueno, hoy es el Día Mundial del Sueño, el Día Internacional del Sueño. Vamos a platicar de eso. Para aquellos que tienen sueño, pues les recomiendo que nos escuchen. Para aquellos que no duermen bien, también les recomiendo que nos escuchen. ¿Por qué estamos platicando de esto? Porque yo tengo hasta para repartir sueño. Así que vamos a la pausa, regresamos. QTF. Gracias por continuar con nosotros a través de los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Y también muchas gracias a las personas que se han
tomado la molestia, a los que nos están llegando aquí a través de Twitter, nos están siguiendo a través de Twitter, a los que nos están escribiendo, a los que nos están pues haciendo algunos comentarios. Muchas gracias. Gracias por estar pues pendientes de lo que estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, pues les decía que hoy es el Día Mundial del Sueño. Vamos a platicar con el doctor Reyes Jaro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, presidente emérito de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina de Sueño, y además profesor de asignatura Medicina del Sueño de las licenciaturas en Psicología y Medicina. Yo no sabía que había ya prácticamente una asignatura denominada Medicina del Sueño. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, así es, Emilio. Esto pues se ha desarrollado en los últimos años y hacía falta porque no se contemplaba en ninguna currícula de las licenciaturas ni de los posgrados en salud estos aspectos del sueño tan importantes, y hoy, gracias a este desarrollo, pues ya se imparten en algunas universidades, ¿no? Estamos precisamente en esa etapa de desarrollar conciencia en torno a la importancia del dormir, y pues ya ha llegado hasta estos ámbitos educativos que es tan importante. ¿Y qué se considera dentro de esta asignatura? Bueno, O sea, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se todo estudia? el dormir pues abarca muchos aspectos de la vida. Entonces se trata la fisiología del dormir, cómo está estructurado el sueño, por qué debemos dormir, qué funciones tiene a lo largo de la vida, y sobre todo entender las alteraciones que afectan el sueño. Existen cerca de 100 padecimientos ya muy bien descritos en la literatura, los conocemos muy bien, los sabemos tratar, y de esto tratan estos cursos de pregrado y de posgrado, de capacitar al médico y a los profesionales de la salud que tienen que ver con esto. No solo médicos, también nutriólogos, psicólogos, odontólogos participan de el manejo de los trastornos del sueño, y entonces en este sentido es que van dirigidos estos cursos desde hace ya algunos años. Fíjese, esto que está diciendo, doctor, qué importante, porque pues ya conforme hemos avanzado en este tipo de investigaciones, en este campo y en muchos otros, nos damos cuenta que ya estos trastornos del sueño, por ejemplo, como muchos otros de algunos otros padecimientos, son multifactoriales, y entonces de alguna manera se tienen que analizar, como dice, con cuestiones de nutriólogos, con especialistas en psicología, en psicoanálisis, en cuestiones de enfermedades, en fin, que va de alguna manera conformándose para entender perfectamente estos trastornos. Y en este caso, hablemos, mi querido doctor, a ver, primero que nada, ¿cuál es la importancia de dormir bien? Bueno, el dormir hoy se reconoce como una función vital para el organismo, tal como es la alimentación, y tiene muchas funciones desde el desarrollo. Por eso es que los niños duermen más que los adultos, tiene que ver con el o deberían, ¿no?, desarrollo dormir físico. más. Sí, claro, bueno, pero sí hay siempre una mayor expresión. Son quienes precisamente aguantan menos sin estar dormidos, el caso de los niños. Entonces tiene que ver con el desarrollo físico del cuerpo y con el desarrollo neurológico también. Aprendizaje, conducta, memoria, funciones cognitivas se reestructuran durante el dormir. Tiene que ver entonces con nuestra habilidad cognitiva, la importancia del dormir. Se refuerza el sistema inmunológico, aquel que nos ayuda a evitar enfermedades o combatirlas una vez que nos hemos enfermado. El vernos bien, sentirnos bien, producción de hormonas, de neurotransmisores, regular nuestro estado anímico, regular todas las funciones del organismo, son unas de las funciones que en las últimas décadas hemos conocido respecto del dormir, y de ahí la importancia. No significa solo descansar, sino todas estas funciones que el cuerpo requiere llevar a cabo cada noche para lograr un funcionamiento óptimo. Hoy, en el Día Mundial del Sueño, el lema que estamos difundiendo en todo el mundo es que un dormir saludable equivale a un envejecimiento saludable. Hoy la expectativa de vida ha aumentado gracias, entre muchas otras cosas, a que hemos favorecido el bien dormir en las personas que se han visto aquejadas por un trastorno de sueño. Ahora, ¿qué le pasa a las personas que no duermen bien? Bueno, pues por el contrario, todas estas funciones no se llevan a cabo, y quienes duermen mal, quienes duermen poco tiempo, menos de lo que el cuerpo requiere, o quienes tienen un trastorno de sueño, pues enferman más fácilmente de padecimientos comunes, gastrointestinales, respiratorios, pero también de padecimientos crónicos. Si en el árbol genealógico de una persona que duerme mal existen casos de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, aumento en colesterol, triglicéridos, se van a desarrollar antes de lo que el código genético les tenía preparado por dormir mal. Entonces, las afectaciones sobre la salud hoy cada vez son más conocidas. Por ejemplo,
el aumento de peso tiene que ver con el mal dormir, problemas de cefalea, dolor de cabeza, tensión muscular y algunos aspectos de que se van modificando en el estilo de vida de las personas, su personalidad, irritabilidad, tensión, ansiedad, se desarrollan en aquellas personas que duermen mal o que tienen un trastorno de sueño y no se lo han atendido, Emilio. A ver, dos preguntas rápidas. Uno, primero, ¿cuánto es el tiempo estar bien físicamente? Una. Y dos, hablaba un aspecto de obesidad. Sí. Parecería que tendría que ser al revés. O sea, entre más dormimos, más propensos somos a la obesidad. Pero me decía que no, que es al revés. Sí, bueno, el tiempo que necesita un organismo dormir depende de la edad. Pero en el caso de los adultos, en edad productiva, se recomienda dormir al menos 7 horas para que todas las funciones del sueño se lleven a cabo de manera correcta y para que funcionemos bien durante el día. Tenemos 4 etapas de sueño, desde que dormimos hasta que soñamos, y estas transcurren cada 90 minutos. Entonces, cada etapa tiene su importancia, 2 ligeras y 2 profundas. En la tercera etapa de sueño se producen la mayoría de las sustancias con las que el cuerpo funciona, entre ellas las hormonas de la saciedad. Entonces, alguien que duerme mal, alguien que ronca, alguien que tiene insomnio o que se desvela por sus actividades o por la razón que sea, no tiene suficiente sueño profundo, por lo tanto no produce las hormonas que equilibran el funcionamiento de nuestro organismo y unas de ellas, la de la saciedad, se producen menos, por lo tanto la gente que duerme poco o mal es proclive a aumentar de peso por falta de producción de esto. Y la función de estas hormonas es avisarnos a nivel de aparato digestivo, de estómago, cuando ya hay una saciedad, y al no tener esta respuesta comemos de más. Y eso, por supuesto, lleva al aumento de peso y lleva al otro aspecto que tiene relación que mencionabas. Sí, las personas con sobrepeso duermen más, pero mal, porque el sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo para roncar, y el ronquido lleva a un problema respiratorio llamado apnea de sueño, y es lo que más padecemos la población mexicana en términos de alteraciones del dormir. Así es que otra de las funciones importantes del dormir, pues es esta, la regulación del peso y por supuesto del aspecto físico que todos mostramos. Bueno, si ocupamos el segundo lugar en obesidad, sobrepeso y obesidad, creo que ahí tiene que ver también un asunto del sueño, entonces, totalmente, como lo decía, ¿no? Sí. Y de roncar, que además no es sano roncar. Nunca es sano roncar. Vivimos engañados mucho tiempo creyendo que el que ronca duerme bien, y hoy sabemos que es todo lo contrario. Mientras más intenso el ronquido, mayor presencia de alteraciones respiratorias. Las personas que roncan normalmente dejan de respirar en algún momento de la noche, y más cuando intentan llegar al sueño más profundo. Entonces la relajación aumentada conforme el tiempo avanza en la noche hace que se relajen los tejidos que están alrededor de la garganta, y es lo que provoca el ronquido. Luego se relajan más y obstruye el paso del aire. Entonces, personas que roncan fuerte, pero sobre todo aquellas que entre un grupo de ronquidos se percibe un silencio, ese es el momento que están dejando de respirar. Y luego un ronquido intenso, ese es el que recuperan la respiración momentáneamente, vuelven a roncar, vuelven a dejar de respirar, entonces tienen un sueño de mala calidad, dejan de soñar. Soñar es importantísimo cada noche. Las personas que dejan de soñar son quienes roncan o quienes han sido tratados con un medicamento para dormir, que sin saberlo modifican la expresión del sueño profundo, lo disminuyen y solo dan sueño ligero. Entonces es uno de los indicadores de buena calidad del sueño, y las personas roncadoras van dejando de soñar paulatinamente hasta que dejan de hacerlo. Y en el momento previo a dejar de soñar, presentan pesadillas, sueños de contenido ansioso, lo que refleja el sufrimiento que su cuerpo está teniendo al dormir por dejar de respirar varias veces en la noche. Ahora, esto que dice, en el caso de los niños, hay niños que roncan, en este caso que es un problema de la nariz. No, también en su mayoría es un problema de los tejidos que están alrededor de la garganta. En los niños son amígdalas y adenoides lo que generalmente está crecido, y al relajarse al dormir, estos tejidos cuelgan en el espacio por donde pasa el aire, y es lo que provoca el ronquido, y ellos también pueden presentar apnea de sueño, y también es peligroso en los chicos porque también influye en el aumento de peso, en la falta de desarrollo físico y en los problemas de conducta y aprendizaje que presentan estos chicos afectados por el ronquido durante el día. Ahora, ¿cómo se puede, en este caso, sobre todo en los niños y las personas quizá que no sufran de sobrepeso, resolver el problema del ronquido?
Bueno, existen varios tratamientos. En el caso de los niños, hoy en las clínicas de sueño que se han desarrollado muy bien en nuestro país, pocas, pero bien desarrolladas, pues existen especialistas en pediatría y en trastornos de sueño. El otorrinolaringólogo pediatra o el neumólogo pediatra son quienes se encargan del manejo de esta alteración en los niños. Generalmente el manejo es quirúrgico. Se les hace un estudio, se demuestra que no hay riesgo de que sean sometidos a un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar estos tejidos que están crecidos y que obstruyen la respiración durante el dormir, y en los niños el tratamiento es quirúrgico, pero en los adultos no. En los adultos no funciona ya el tratamiento quirúrgico como se creyó en algún tiempo, y en el caso de los adultos hay otros dos tratamientos efectivos. Se coloca un dispositivo de avance mandibular cuando el ronquido inicia. Esto es como lo que usan los deportistas para proteger su dentadura, se parece a esto, y entonces favorece la respiración en personas cuando empiezan a roncar y no hay un problema fuerte de sobrepeso. Pero cuando el problema de apneas es claro, cuando dejan de respirar muchas veces, se mueven, se quedan dormidos durante el día, entonces hay un tratamiento que consiste en hacerlos respirar correctamente por medio de un equipo que facilita la respiración. Se conoce como CPAP, este equipo por sus siglas en inglés, que lo único que hace es inyectar un poco del aire que está en el ambiente, porque recordemos que se obstruye el paso del aire en las personas que roncan. Entonces, a partir de una mascarilla que se coloca en la nariz, se coloca un poco más de aire del que circula en el ambiente. Normalmente respiramos con una atmósfera de 4 centímetros de agua, y las personas que roncan fuerte graduamos ese equipo para que respiren bien. El objetivo es desplazar los tejidos que provocan el ronquido y la obstrucción, respiran perfectamente, dejan de roncar, recuperan la calidad de sueño, llegan al sueño profundo, sueñan, se les quita el sueño durante el día. Los problemas de atención, memoria que acompañan a las personas que padecen estos problemas se resuelven muy eficazmente una vez que identificamos por qué roncan, qué tanto se afecta su respiración, su corazón, su cerebro y en general su cuerpo durante la noche, y con ello establecemos el tratamiento óptimo a cada caso. 2 preguntas rápidas. Una, que relacionado con esto, ¿las horas de sueño se recuperan? Y 2, todos soñamos, o sea, digo, si empezamos, cuando empezamos a dormir, empezamos a soñar, pero de repente no nos acordamos si soñamos o no. Sí, a lo que voy es, ¿todo mundo soñamos? Sí. Bueno, ¿o debemos de soñar? En la primera decíamos que el sueño es como la alimentación. Si dormimos poco en la semana y creemos que el fin de semana lo habremos de recuperar, es un error. El sueño debe cumplirse cada día en tiempo y en forma, y no se recupera el tiempo de sueño que no se alcanza a tener, y tendrá implicaciones en toda la fisiología del cuerpo. En el segundo caso, de las 4 etapas que conforman el dormir, el soñar es la más profunda. Hay 4 indicadores de bien dormir. No debemos tardar más de 10 minutos en dormir, es el inicio. Después de cada ciclo de sueño de hora y media, después de que soñamos por primera vez, despertamos. Los despertares son breves y debemos dormir sin dificultad, es el segundo elemento, la continuidad. El tercero, la profundidad. Debemos soñar cada noche, soñamos varias veces, y debemos recordar al menos un sueño al despertar. Y por último está la duración, que son 7 horas, decíamos, lo mínimo recomendable en una persona adulta para que se lleven a cabo todas las funciones del dormir. Entonces sí, todos debemos de soñar, pero hay situaciones que impiden el recuerdo de los sueños, y cuando esto ocurre es porque esta estructura del sueño se está viendo afectada por alguna razón, y generalmente es el ronquido del que hablábamos lo que va limitando la capacidad de soñar, o el uso de medicamentos para dormir durante tiempos prolongados. Son las 2 cosas que afectan principalmente la expresión de los sueños en alguna persona. Muy bien, y bueno, nada más para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles son los consejos que debemos de seguir día con día para poder dormir? Uno de ellos, indudablemente, es no estar con el celular en la mano, ¿no? Sí, claro, tener un poquito de actividad física, movernos nos da una mejor relajación y una mejor respuesta respiratoria en la noche. En efecto, aislar de nuestra recámara todos los estímulos que alerten al cerebro. Durante el sueño ligero el cerebro percibe lo que sucede alrededor, por lo tanto no solo los celulares, sino la música, el televisor, son elementos que afectan el inicio y la continuidad del sueño. Reducir la ingesta de líquidos 3 horas antes de acostarse evitará levantarnos al baño y da un sueño de mayor continuidad y profundidad. La cena, debemos evitar alimentos grasosos e irritantes y evitar que sean copiosas las cenas, lo cual favorece un proceso digestivo ligero y permite dormir mejor. Aislar de cualquier estímulo nuestra recámara, hacerla cómoda,
procurar tener horarios regulares para acostarse y levantarse todos los días de la semana en el tiempo que se ha mencionado. Y bueno, pues tratar de dejar los problemas fuera de la cama, asociar la cama con el descanso y no con realizar otras actividades, ya que esto aumenta el estado de alerta. Y algo importantísimo, eviten ver la hora en la noche, en ningún momento de la noche hay que verla. Esto le da la sensación a las personas que lo hacen, que no han dormido o que no lograron dormir. Es uno de los principales problemas del insomnio. Y si de manera preventiva llevamos a cabo todas estas acciones llamadas higiene de sueño, pues vamos a dormir mejor, vamos a prevenir el desarrollo de alteraciones del sueño, y siempre en esta modificación de hábitos basamos en gran medida el éxito del manejo de cualquier alteración del dormir. Gracias, doctor. Doctor Reyes Jaro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. ¿Nada más sus datos? Sí, doctor Reyes Jaro Valencia, datos de contacto 41 73 21 60 y 46 23 68 16, en donde atendemos puntualmente cualquier alteración del dormir. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, continuamos.